Comentábamos desde el inicio del programa que en días recientes, desde el jueves de la semana pasada para acá, se ha venido dando una discusión sobre el uso que dio el gobierno capitalino a la ivermectina como pues un medicamento para el COVID. Entre finales de 2020 y principios de 2021, a las personas que daban positivo en los kioscos de la Ciudad de México se les entregaba un kit que incluía este medicamento, ivermectina, también acitromicina, un termómetro y algunas cosas más. Pero cuando empezó a cuestionarse esto, porque a nivel internacional rápidamente hubo cuestionamientos serios al uso de la ivermectina como medicina contra el COVID, el gobierno capitalino produjo un documento, supuesto documento de investigación, que subió en un portal en donde pues, se suben documentos básicamente de ciencias sociales, pero también algunos otros. Por la presión que continuó por parte de personas que escriben sobre estos temas, el portal decidió revisar este documento y llegó a la conclusión de que no tenía ni pies ni cabeza y lo bajó. Pero el caso es que pues entre 50,000 y 200,000 personas en la capital recibieron este medicamento, que es un medicamento que ya lo platicaremos ahora mismo con el doctor Alejandro Macías, pero es un documento que se utiliza para ciertos parásitos y que no tiene, de acuerdo con la ciencia, ningún beneficio en el caso del COVID y, como digo, entre 50,000 y 200,000 capitalinos recibieron este tratamiento. Saludo al doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional contra la influenza. ¿Cómo está, doctor? Bien, Pascal, me da gusto estar con tu auditorio. Buenos días. Pues hice un resumen muy rápido de la discusión que se ha dado. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, Pascal, mira, cuando empezó la pandemia, pues un poco a la desesperada se empezaron a usar muchos tratamientos. Recordarás no solo la ivermectina, también la hidroxicloroquina, por ejemplo, Sí. la citromicina, pero fue muy pronto, digamos, en los primeros 3, 4 meses que fue evidente que esos medicamentos no tenían utilidad. De hecho, ya para cuando en el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México empezó a repartir esos medicamentos, ya era, creo que evidente en la literatura internacional que no tenían o no había evidencia de utilidad y su uso no tenía justificación. De hecho, ya para entonces, la opinión propia de la Secretaría de Salud Federal, de la Coordinación de los Institutos Ujú. Nacionales y del propio Instituto Nacional de la Nutrición señalaba que no se justificaba su uso. Pues creo que hasta el propio doctor Hugo López Gatell alguna vez se pronunció al respecto. Lo que llama la atención es que sin tener ningún aval de COFEPRIS, ni de ninguna otra instancia que tiene autoridad en estos temas, pues se llevó a cabo esta práctica en el gobierno capitalino basado, pues yo creo que, yo diría, doctor, en su propia opinión, porque pues aunque hay algunos ejercicios observacionales que indicaban al principio que podía haber algún beneficio tomando ivermectina, la verdad es que ningún estudio serio que se digne en ser llamado un estudio científico encontró tal cosa. Sí, no había tal evidencia. Lo que había era alguna evidencia de que la ivermectina en in vitro podía Ujú. tener alguna acción contra el virus, pero eran tales las concentraciones que se necesitarían Sí. que las dosis que debían tomarse Podían matar a la eran, persona, ¿no? sí, podrían ser tóxicas. Sí. Entonces, no había realmente ninguna indicación. Cuando hubo aquí, como decía, la propia Secretaría de Salud Federal, la coordinación de los institutos opinaba, la propia también Organización Panamericana de la Salud, estaban en contra de usar eso como un medicamento de utilidad. Ujú. eh, Supuestamente se consultó con algunos expertos internacionales, y a mí no me queda claro quiénes eran esos expertos. Había por ahí un experto de Argentina, que es lo que mencionan en el documento donde defienden el uso de la ivermectina, la Sí. Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pero pues no está muy claro qué expertos internacionales les aconsejaron hacer eso. El caso es que sí se presenta como una investigación y es en efecto lo que ha causado un poco de revuelo o Ajá. mucho de revuelo en cuanto a que
pues si era una investigación, en todo caso debió haberse hecho como tal, no como una distribución masiva, que no solamente era la ivermectina, también se distribuyó Acitromicina. masivamente un antibiótico. Había cosas muy buenas ahí, por ejemplo, el termómetro, pues está muy Sí. bien. Que se les entregaba también oxímetros, estaba excelente, que hasta ahí creo que las cosas estaban bien, pero también el uso masivo de un antibiótico, pues no debe ser, porque masivamente los antibióticos causan alteraciones a la flora o microbiota de la gente Claro, y y pues no hay que generan tomar resistencia, ¿no? antibióticos. Claro, se El abuso. generan resistencias, no hay que tomar antibióticos como cualquier cosa. Claro. Eh, el sitio donde colocaron este documento, yo no le llamaría investigación porque no lo es, pues lo bajó con unos comentarios bastante duros en cuanto a la falta de ética de este programa de distribución de ivermectina. Doctor, ¿cuál es su opinión? Sí, porque de hecho hay varios, digamos, repositorios de esos estudios Ujú, que uno no ha podido publicar en estudios, en revistas con revisión por pares. ujú, Se supone que se hace mientras se envía a una revista que tenga revisión por pares. sí. De hecho, el propio editor de ese sitio dice que ellos no se habían dado cuenta hasta que ya se percataron de que se estaba bajando mucho Ujú, ese estudio, pero empezó a haber muchas críticas, particularmente algunos investigadores, creo que de la Universidad de California, y fue donde empezaron a ver de qué se trataba y ellos decidieron que pues no era ético lo que estaba ahí, que tenían que bajarlo porque era una mala información y podía generar manejos innecesarios. sí. Eso le comenta el propio editor. Después se dieron ahí intercambios, dimes y diretes entre el editor de ese sitio y los autores de la publicación. Doctor, me queda un minuto antes del corte y quiero pedirle que se quede con nosotros, pero no es extraño que quien aparezca como firmante de este documento del gobierno capitalino no sea un médico, sino sea pues un politólogo quien encabeza la agencia digital de la Ciudad de México. Sí, bueno, es decir que no es inédito, pero sí es poco común, diga, pero sí, además, sí hay expertos ahí pues reconocidos en las áreas médicas, digo, podría haberse hecho de esa manera. Sí. Como quiera que sea, yo creo que en este caso la responsabilidad, pues en todo caso no sería de él, me supongo. Yo creo que aquí hay responsabilidades que tendrían que Ujú. buscar que de la toma de esa decisión, pues no sé, en la propia dirección o la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México, qué sé Sí. yo, pero sí es poco común. Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿qué riesgo pudieron haber corrido las personas que, atendiendo a lo que les indicaban los médicos de la Ciudad de México después de hacerse la prueba de COVID y entregarles el kit, se tomaron la ivermectina? Sí, como te decía, no fue solo la ivermectina, también el kit tenía citromicina y yo diría Acitromicina que también, sí. también habría que considerar los riesgos de tomar un antibiótico que no es necesario, que significan cambios en la microbiota o en la flora intestinal que puede llevar a consecuencias de otro tipo, ¿no? Pero la ivermectina propiamente, si bien hay que decir que considerando el riesgo individual es relativamente bajo, pues cualquier medicamento cuando Ujú. lo das por decenas y centenas de miles, pues entonces ya los riesgos empiezan a incrementarse, Claro, dolores de cabeza, qué sé yo, vómitos, náuseas, intoxicaciones sí. de diversos tipos que vienen descritos en la ivermectina, pero más allá de eso, pues lo que digamos, ha causado un tanto de conmoción es que algo que debió haberse dado, porque había ya recomendaciones nacionales e internacionales. Insisto, de hecho, la propia Comisión de los Institutos Nacionales de Salud, la Ujú. Secretaría de Salud Federal, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Mexicana de Infectología y el propio Instituto Nacional de Nutrición, que ellos refieren como que habían consultado, la verdad, ya en ese momento había evidencias de que no debía hacerse. Ujú. Entonces, pues yo creo que lo que se necesita es una explicación de por qué un tratamiento que era experimental se dio como un manejo que
que tenía algún fundamento médico, Ujú. y como se ha insistido, sin informarle a la gente que realmente no lo tenía. Sé que ni usted ni yo somos abogados, pero esto debiera tener consecuencias, por lo menos, pues me imagino que en algún sentido ético, la responsabilidad que se tiene con los pacientes, pues hubo cosas que estuvieron mal. ¿Tendría que tener consecuencias esto? Bueno, pues yo me supongo que al menos una explicación o que se aclarara eh, cómo se hizo, por qué se hizo. Hasta donde yo recuerdo, inicialmente la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México había planteado buscar, puesto que no había evidencias de algún estudio útil, desarrollar protocolos, Ujú. lo cual estaba muy bien, protocolos de estudio en el que a la gente se le informara con todas las de la ley, que estaba en un protocolo de estudio y que se iban a estudiar varias sustancias. Ujú. No recuerdo si ahí se incluía también la ivermectina. Eso hasta allí estaba bien. Ujú. ¿Por qué se quitó esa política y finalmente se decidió comprar masivamente un kit y distribuirlo? Pues yo creo que eso habría que eh, pues aclararlo, ¿verdad? Yo creo que sobre todo con la gente que se supone que dentro de la Ciudad de México tiene las competencias para decidir Ujú. si médicamente había una justificación, y me supongo que ahí pues está la cabeza de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Hacer esto tenía que haber tenido permiso de Cofepris. Yo creo que sí, sobre todo porque mira, como te decía, muy al principio, a la desesperada, muchos utilizaron. Yo inclusive recuerdo que en el primer mes, por ahí de marzo, Ujú. pues estábamos tratando de darle algo a la gente. Se llama el imperativo terapéutico, ¿no? Sí. Pero la medicina basada en evidencia se define como el uso de la mejor evidencia disponible en ese Ujú. momento. Fue muy claro en los primeros meses que ni la ivermectina, ni la acitromicina, Ujú. ni muchas sustancias que se usaban tenían justificación para su uso, y creo que hasta allí hubiera estado bien, digamos que muy al principio, cuando no había ninguna evidencia. Sí, porque aquí estamos Después, pues hablando ya de la segunda ola, estamos hablando de sí, ya, diciembre de 2020, enero de sí, ya 2021. estamos hablando de prácticamente entrado al segundo año de la pandemia, Sí. cuando ya había o ya era evidente que esos estudios que se habían además descrito ya en publicaciones, no había alguna evidencia de su utilidad. Como siempre, mira, se dice que mientras más busques, tú encuentras lo que tú quieres, ¿no? Ujú. Entonces, si tú buscas uno, dos, tres estudios que digan que sí pueden servir, pues sí te lo vas a encontrar. Claro. Pero si tú haces un análisis de todo lo que hay, pues te das cuenta que no había evidencias de Ujú. utilidad de tales sustancias, de hecho, de ninguna de las que se utilizaron, ¿eh? Y además, doctor, si hubiera habido tanta seguridad en este estudio, de que este estudio estaba en lo correcto, pues se hubiera enviado a alguna revista científica y no a un repositorio donde hay básicamente pues muchas investigaciones de ciencias sociales. Sí, también de hecho los propios editores de ese sitio se cuestionaron eso, pero ya después cuando analizaron, porque como son sitios en donde cada quien publica, digamos, bajo su propio riesgo y su propia honra, digamos, tú Ujú. pones allí y dices que es una publicación sincera en la que tú lo mandas. Sí extraña un poco que no se haya enviado a algún repositorio donde se publicaran estudios de ciencias médicas, por Ujú. ejemplo, Ujú. y que después ya ese estudio, una vez que tú lo puliste, pues eh, para, para buscar una publicación formal, lo Ujú. mandes a una revista donde te lo van a revisar tus pares, y Sí. eso al parecer nunca se hizo. No sé si lo sigan preparando para enviarlo a una revista con revisión por pares. Doctor, personalmente conozco a gente que toma ivermectina de manera preventiva para el COVID. He sido incapaz yo de pues, convencer a estas personas de que eso no sirve. Desde luego no soy especialista y por eso apelo a usted. Probablemente nos estén escuchando y que usted pueda decirles con toda contundencia pues que eso no tiene ninguna utilidad y probablemente provoque daño a su salud. Sí, claro, que no lo hagan. Todavía hay gente tomando ivermectina, como dices, de manera profiláctica. Yo me los encuentro frecuentemente. Sí. No solo eso, todavía hay gente tomando dióxido de cloro y frecuentemente intoxicándose con sustancias que uno no sabe a veces ni lo que les están dando. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no deben hacerlo. Se pueden intoxicar, se pueden hacer
te pueden hacer daño. Si tienen molestias, chéquense el oxígeno. Ya se ha dicho, a ver, vacúnate cuando te toque, ponte las vacunas y revacunas que te propongan, usa el cubrebocas, evita los tumultos de personas, ventila los espacios cerrados, pero no te tomes nada de eso, te estás haciendo un daño. Pues doctor, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por aceptar la llamada y por estos minutos. Sí, Pascal, me da mucho gusto estar contigo, pero cuídense, por favor. Gracias, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza. Y bueno, pues ahí quedan las preguntas. ¿Para qué se hizo esto? ¿Para qué se le dio este medicamento a decenas de miles de personas? ¿Cuál era el propósito de hacer esto? Lo llaman un cuasi experimento. Lo califican en el propio documento en el que basaron esta política. ¿Cuál era el propósito de hacer esto? Lo desconozco, pero tendría que haber una respuesta, tendría que haber respuestas a cosas, por ejemplo, dicen que hicieron un monitoreo, tendríamos que saber pues cuál fue el resultado del monitoreo. Solo nos hablan de un pareo matemático entre las personas que tomaban este medicamento y el resultado de su hospitalización o no, pero pues tenemos poca información todavía y muchas dudas acerca de qué es lo que se quiso hacer, además generando un gasto para el erario comprando este medicamento que, de acuerdo con toda la evidencia científica que había entonces y que más aún hay en este momento, pues no sirve absolutamente para nada en el caso del COVID.